esperen que se me fue el hilo. La paloma. Ay, se me fue la paloma, espérense. No se me olvidó. Espera, papi, que se me olvidó. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Canalízate con Home School. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es convivir con la adolescencia y traemos invitados muy chéveres, la profe Tere, la profe Paola y la profe Francia. Entonces cuéntenos un poquito sobre ustedes. Bueno, mi nombre es María Teresa Reyes, tengo 3 hijos, el menor ya tiene 20 y bueno, pues feliz de ser madre de 3 hijos. Gracias, Lucy. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Garzón, soy profe del Home School en español. También soy mamá de 2 hijos, uno de 22 y otra de 20. Y también gracias por estar aquí, por invitarme. Listo, mi nombre es Franci Perea, soy tutora también de la plataforma. Tengo 3 hermosos hombres como hijos, de 21, de 16 y de 9 años. Listo, entonces ya como para que entremos así en materia para hablar, entonces ya pues las 3 son mamás, orgullosamente, espero que sí. Entonces, ay, ¿cómo así? Bueno, digamos que sí. Entonces, ¿cómo fue su experiencia conviviendo como en esta parte de sus hijos en cuanto a la adolescencia, en ese momento que es la adolescencia, en esa edad, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, creo que la experiencia siempre es un reto para todos los padres de niños adolescentes, pero creo que también puede ser una bendición siempre y cuando se hayan tenido buenos fundamentos, donde haya una relación con los padres y con los hijos y obviamente pues con la guía del Señor, aunque pues no deja de imponernos unos retos bien interesantes, esa etapa en nuestros hijos. Bueno, en mi caso fue un tiempo bien especial, con la niña de una manera y con el niño de otra manera. Creo que la parte más difícil o retante es cuando tienen ese deseo de empezar a tener emociones y sentimientos hacia otra persona y no saber cómo manejarlos o cómo guiarles, pero como decía Tere, teniendo la preciosa guía del Señor es maravilloso porque creo que Él estuvo en cada uno de esos retos y en cada uno de esos momentos donde se hacía difícil la situación o donde no sabíamos cómo reaccionar. Bueno, en mi caso, yo tenía susto. Tenía susto porque me decían, los chinos son rebeldes. Y yo decía, ay, Dios mío, ayúdanos y eso. Pero digo que soy muy privilegiada en contar con Dios primeramente, con mi esposo, porque creo que hacemos un buen equipo, porque uno solito sí le queda como difícil, pero esa figura de un varón en la casa es muy importante para ayudarnos a criar a nuestros adolescentes, sean niños o sean niñas, es muy importante. Y yo creo que también un reto es eso que decía la profe Paola, de cuando vienen a enamorarse y cuidar ese corazoncito que uno ha tenido ahí germinando y germinando, ha sido como muy retador, pero gracias a Dios me ha ido bien con el mayor y con que tengo aquí al pie. Bueno, yo creo que cuando ustedes son mamás de un adolescente han vivido situaciones donde les da mucha rabia o se estresan mucho con su hijo, ¿verdad? No. Pero realmente, o sea, que no quieren, que odian a su hijo o a la adolescencia por la que está pasando. Porque las situaciones pasan, pero su hijo se queda el resto de la vida. O sea, es para siempre. Bueno, hasta que se va de la casa, pero es para siempre. Entonces, ¿qué odian? ¿A su hijo o a su adolescencia? Creo que no puede uno odiar al hijo ni a la etapa. Creo que es muy difícil y muy frustrante uno no saber qué hacer en ese momento. Creo que, bueno, las mamás somos como más dadas a llorar, entonces creo que lloramos mucho porque no sabemos en sí qué hacer, cuál es la respuesta o cómo debemos actuar. Y sí, creo que es una mezcla de emociones y de cosas porque podemos gritar, llorar, podemos regañar,
pero todo siempre va orientado es al amor que nosotros le tenemos, porque los amamos y queremos que vayan por el camino correcto, pero creo que lo más difícil es no saber qué hacer. Bueno, yo estoy de acuerdo con Tere. Creo que es la frustración porque cada hijo es diferente, cada situación es diferente, cada familia es diferente, los estándares son diferentes en cada lugar. Entonces, creo que el momento frustrante es el inicio de la adolescencia cuando ellos no están contentos con nada, ni en ningún lugar, ni nada les alegra, ni nada les motiva. Entonces, bueno, yo ya no recuerdo bien con mis hijos, pero lo veo en otros niños cuando entran en esa temporada como de inapetencia y uno quiere presentarles varias cosas y no. Pero también creo que esos momentos de ira, como decía Luciana, o de frustración son momentáneos. Y creo que en el corazón de los padres se refleja el amor de Dios porque es tan momentáneo que uno a los 5 minutos los ama tanto más que en el momento anterior que le produjeron esa ira o esa frustración. Yo creo que lo más hermoso de los hijos son esos momentos difíciles porque los retan a uno a buscar a Dios, a buscar la sabiduría de Dios para solucionar, porque ellos no van a solucionar, nosotros tenemos que solucionar y creo que hoy podemos decir el Señor estuvo allí en cada uno de esos pequeños o grandes momentos difíciles. Para mí ha sido como duro en el momento en que yo veo que, wow, ¿qué dije? En ese momento de la rabia que me sacaron y yo digo, ¿qué dije? Dañaría su corazón, Dios mío, ayúdame, yo no quiero dañar el corazón de ellos, porque creo que eso crea una barrera en la cual no deja que ellos sigan comunicándose con uno, porque dicen, no, mi mamá es una loca que no aguanta ni un chiste o algo. Recuerdo en una ocasión que ellos por molestar me dijeron, pero cálmate. Y yo, a mí no me digan que me calme. Y yo decía, y ellos se reían y yo decía, pero ¿por qué yo reaccioné así? O sea, como humana que soy. Pero yo decía, no, y Dios me dice, no, ve, porque es que los papás decimos, no, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo ¿por qué tengo que ir a pedirle perdón a mi hijo? Yo no tengo por qué, ellos son los que esto, sí, en el mundo secular se vive mucho eso, que los papás no tienden a ir a buscar o a tomar importancia de que ellos son personitas que les duele, que su corazón se puede dañar en cualquier momento por culpa también de nosotros como padres. Entonces yo casi siempre digo, no, Dios, y yo les digo a ellos, listo, no me gustó, creo que no estaba bien, pero yo también, ¿qué hice? Y yo les digo, ay, perdón. No casi siempre utilizo esa palabra perdón, pero sí voy y los abrazo. Sí voy y los abrazo. Yo tengo una duda hablando, bueno, como de ese tema de ir a pedir perdón. Y sí, digamos que yo con mis papás soy muy abierta y digamos que para mí mi mejor amiga es mi mamá. Sí, o sea, a mí no me importa si otros niños se ríen de eso, pero para mí es así. Pero yo sé que mis papás tienen cierta autoridad, ¿sí? Pero cuando un papá va y se perdona con su hijo, después de haberle hecho algo feo o de haberlo castigado, es perder autoridad como papá. O sea, decirle, perdóname por lo que te dije, es perder autoridad. Yo quiero decir aquí algo y siento que sí, hay que respetar esa autoridad que tienen ellos como, pues sí, mis papás y todo lo que me dicen, que pues claro, son personas, se equivocan también como yo, como todos, pero tienen una autoridad porque ellos han vivido más y de alguna manera Dios los puso en ese rol. Pero yo siento que no es como perder autoridad, sino es ganar confianza. Porque cuando el papá va, o por ejemplo, creo que mi mamá sí lo ha logrado, como sí, perdóname, yo sé que cometí un error y eso, esa confianza que me genera de, pues ella pidió perdón por lo que ella hizo, yo también puedo pedir perdón cuando cometa errores y esa confianza que va a generar ese vínculo entre ellos, entre nosotros dos, digamos. Creo que es más confianza que pérdida de autoridad. Para mi esposo, yo creo que ha sido también difícil ese momento en que, porque venía de una familia en la cual, no, perdón, no, o sea, no, eso es así, yo dije y ustedes lo hicieron mal como hijos y eso. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta, y eso no vas a poder cambiarlo. Y para mi esposo, hacerle caso al Señor
ha sido muy bonito. Y ver esa ternura que se genera cuando ve uno a un papá pidiéndole perdón a un hijo, eso rompe muchas cosas, porque el diablo va a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué estás pidiendo perdón? Si es que lo hizo mal. Sí, en muchas cosas lo hizo mal, pero nosotros como padres debemos guiarlo. Dios puso a esas personitas en nuestras manos para guiarlos. Entonces, no perdemos autoridad. Yo creo que ganamos mucho el corazón de nuestros hijos, más que para nosotros, para Dios. No, yo creo que de ninguna manera se pierde autoridad. De hecho, yo siempre les recuerdo a mis hijos que tengan en cuenta que soy humana y que nos equivocamos y que, bueno, pues pedimos perdón y seguimos adelante. Entonces, no se pierde ninguna autoridad. Creo que es importante reconocer que nos equivocamos y que fallamos, porque es que venimos de una tradición donde los papás no podían hacer eso porque ellos sí pensaban que eso era doblegarse delante de los hijos, y uno cuando de padre se le tenía que doblegar a un hijo. Sí, los abuelos de uno y todos ellos pensaban así, pero no, yo creo que no, uno debe de reconocer sus errores porque como ser humano nos equivocamos y hacemos cosas malas. Bueno, yo creo que adicionando lo que ellas dijeron, que pienso igual, pedir perdón hace parte de la cultura de una familia que ama al Señor, porque es una palabra preciosa. Y aunque para los papás hombres es un poquito más difícil, como decía Franci, eso es precioso de verdad. Cuando mi esposo se acerca a pedir perdón a mis hijos, sucede algo especial. En mi caso, ellos ya saben que yo siempre pido perdón porque no es de lo que digo, sino cómo lo digo. Yo me siento después mal porque uno como que empieza a enojarse y a utilizar maneras o tonos que no debe utilizar. Y yo luego me siento mal porque yo digo, pude haber dicho lo mismo, pero de una manera diferente, más respetuosa. Pero como uno es el papá, uno cree que tiene toda la autoridad para hacerlo y decir cómo le parece. Pero yo creo que es algo en lo que debemos trabajar y ir haciendo en aumento para también luego ver nuestros hijos pidiéndole perdón a sus compañeros, a sus esposas, a sus hijos. Y debe ser algo cultural de nuestras casas, de nuestras familias, el pedir perdón. Bueno, y en este caso de que, bueno, tal vez se les olvidó pedir perdón o alguna cosa y ya crearon como un chichón o un dolor en el hijo, ¿cómo que se podría hacer en ese caso? Porque sí, muchas veces, pues al ser humanos también, digamos que como papás, se equivocan y a veces no reconocen, ¿sí? Porque pues sí, hay que decir las cosas como son. A veces uno como humano no reconoce como nuestros errores. Es importante reconocerlo, pero a veces no. Entonces, cuando ya se creó ese chichón, ¿cómo lo, digamos, ¿cómo se podría decir? Sí, ¿cómo se maneja eso? Bueno, pues en mi caso, yo siempre voy a ir a hablar. En mi casa siempre saben que yo estoy allá hablando y a veces soy molesta porque siempre entro a los cuartos de ellos a decir, pero hablemos del tema, pero es que tienen que entenderme qué tal cosa. Y es que yo estaba desde este punto de vista y trato de hacerles entender qué era lo que estaba pasando en mí, qué era lo que yo estaba pensando, qué era lo que estaba sintiendo. Y trato de hacerles entrar en razón y hacerlos que se pongan en mi posición para que me puedan entender por qué fue que hice eso. Y creo que me ha funcionado porque con mi hija mayor yo he tratado de hacer eso y lo he hecho en muchas ocasiones, y ella tiene una anécdota muy chistosa porque cuando mi nietecito era bebé, ella le daba la papilla y se le escurría así. Y yo le decía, Mayra, pero es que pobrecito el todo mojado con esa camisa. Y ella no me entendía, entonces yo un día le di la papilla y se la dejé escurrir así y se le mojó la camisa. Entonces ella me dijo, ay mami, sí, su merced tenía razón. Sí, de verdad que sí estaba equivocada. Entonces yo creo que lo que yo hago es eso, entrar a sus cuartos y la verdad yo quiero hacerlo rápido, porque no quiero dejar pasar tiempo para que ellos piensen cosas que no son, que son equivocadas, y de pronto lo que estaba aquí en su mente pase a su corazón y haya un resentimiento, o bueno, cosas así. Entonces siempre estoy tratando de hacerlo rápido. Igual lo hago también con mi esposo y con mis hijos. Entonces si tengo que pedir perdón, pues yo pido perdón, no tengo problema. Y si tengo que reconocerlo, reconozco. Creo que de lo que hablaba Brian es como cuando uno está pensando, no cometí un error, pero el error está ahí, y el hijo está pensando, sí cometí un error, me lastimó.
Pero yo creo que esa es una preciosa oportunidad para permitirle al Señor obrar en esos ámbitos sobrenaturales, en lo que, porque yo quizás no creo que cometí un error, ¿no? Yo creo que estuvo bien, que yo tuve que hacer esa disciplina, o yo creo que así era la manera, pero el hijo también está herido o dañado, y quizás hasta consecuencias ve uno al pasar de los años por las acciones de los padres, de nosotros. Pero creo que esa es la preciosa oportunidad para que el hijo también aprenda a perdonar, porque es que esa es otra faceta del perdón. Quizás nosotros, no todo el mundo nos viene a pedir perdón, pero también es una decisión de nosotros perdonar y permitir ser sanados, porque nuestros padres quizás no pidieron perdón por todo lo que nos hicieron, y ellos nunca se excusaban por el tono de voz que usaban o por la manera en que hacían. Y creo que eso nos hacía fuertes y nos hacía ir al Señor también a permitirle que nos sanara. Entonces, yo creo que si ya hay un daño que uno ve, parece no remediable, es el tiempo de accionar en ese ámbito sobrenatural, en ese ámbito milagroso, en donde todo el mundo dice ya no hay solución, pero Dios puede hacer, Dios puede utilizar el dolor para bendecir la vida del hijo, y que él experimente también, como nosotros experimentamos milagrosamente al Señor. Yo creo que es importante traer al cuadro que estemos viviendo en ese momento a Dios. El Espíritu Santo es un gran aliado. Yo le digo, ay, gracias por habernoslo dejado, porque él de verdad, como él nos decía, es el ayudador, pero en todo, en cada uno de los aspectos y los roles que desempeñamos. Entonces, él me sopla. Me dice, Brian o Pipe o Mateo tienen su corazoncito ahí achicharrado, ve, le pides perdón. Y yo primero, entonces digo, ay, la embarré, lloro y voy donde ellos. Y yo, pero pasó tal cosa, o llamo a mi esposo. Yo convoco esas reuniones. Yo soy experta en hacer reuniones, entonces yo les digo, vamos a reunirnos, y yo empiezo, amor, Pipe, Brian, eso, los llamo todos y les digo, bueno, comenzó eso. Cuando es con uno solo, entonces tomo el tiempo de venir y que estemos con mi esposo, porque él me apoya, y cuando él es necesario, yo soy su apoyo. Entonces venimos, hablamos y le decimos, no, pero perdona, esto, pero es tan importante traer a Dios a ese cuadro. Y lo que decía Paulita, los padres de antes daban por hecho de que eso estaba bien, de que no había por qué pedir perdón. No, es que yo creo que ni existía en la cabecita de ellos que es la palabra perdón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ese privilegio, y yo le digo a Dios, gracias por habernos enseñado y haber quitado ese velo de nosotros, de que como padres debemos cuidar el corazón de nuestros hijos, porque vemos que ellos pueden llevar eso, ese dolor, ese chichón que tienen, a su nuevo hogar cuando lo formen, y van a dañar, entonces van a dañar muchas generaciones. No es solamente el corazón de ellos, sino muchas generaciones de allí van a depender. Entonces, si nosotros como padres, que lo sabemos, y los que nos están escuchando, deben acercarse a Dios para poder ir, pedirle perdón, y que Él nos enseñe y nos capacite cómo debemos ser unos buenos padres. Todos hemos puesto en cualquier situación de la que hemos hablado que Dios debe estar ahí siempre para aconsejar tanto al hijo como a los papás. Pero ¿qué pasa si mi hijo piensa diferente? Y les voy a poner esas dos situaciones. ¿Qué pasa si mi hijo piensa diferente? ¿Y qué pasa si mi hijo no quiere asistir a la iglesia? ¿Qué consejo le harían a un papá que esté viviendo esa situación? Porque puede pasar. Bueno, yo creo que lo mejor es el ejemplo. O sea, yo creo que debe de ser muy doloroso uno querer ir a la iglesia y ver que su hijo se ha apartado, ¿sí? O que aún ni siquiera quiere conocerlo. Entonces yo creo que es con amor, siempre con el amor. El amor, pues dice la palabra que todo lo puede. Entonces nosotros es esperar y no tener esa maleta cargada en solo nosotros. No quiero decir que con eso soltemos totalmente, de que ya no oro, ya no pido por ese hijo que no quiere ir a la iglesia. No, oro en el secreto, y el Señor hará eso en público. Los atraerá y los enamorará con amor. Porque es que yo he visto casos en los cuales le dicen, pero es que usted no va a ir, es que si usted no va a ir esto, y pues también su ejemplo es contrario a lo que dice.
Entonces los hijos no quieren saber de ese Dios, no quieren conocer a ese Dios. Entonces, si con el ejemplo nosotros hablamos más que con la palabra, los hijos se van a enamorar. Yo creo que también, como decía Francia hace un ratico, el Espíritu Santo nos guía en cada situación. Cada individuo y cada familia es diferente y toda su situación es diferente. Entonces yo creo que si el padre, estamos hablando de una familia cristiana porque el niño no vuelve a la iglesia, entonces si los padres son cristianos, quizás ellos tendrán las herramientas necesarias para su hijo único que conocen y el Señor les va a guiar. Yo no creo que haya un estándar único o como un modelo único para efectuar, sino que el Señor guía a cada familia para actuar con respecto a su hijito y creo que la oración es lo más importante y cada día pelearán sus batallas conforme el Señor les vaya guiando en el momento en el que estén viviendo esa dificultad. También creo que si es el caso de un hijo que no quiere ir a la iglesia y no está de acuerdo, creo que es el ejemplo que uno pueda dar y siempre pienso que tenemos una palabra del Señor siempre en nuestros labios que va a hacer algo. Las mamás siempre estamos dadas a decir cosas, todo el tiempo estamos diciéndoles cosas, todo el tiempo estamos hablándoles de la palabra del Señor y creo que esa palabra va a hacer algo en el corazón de ellos y algo les quedará. Y yo he escuchado testimonios de chicos que no son cristianos y que no van a su iglesia y en algún momento de sus vidas ellos recuerdan lo que los papás les dijeron y orar. Yo creo que lo que uno debe de hacer es pues orar por sus hijos y siempre tener una palabra del Señor y dar ejemplo. Bueno, yo creo que en esto también, bueno, como en cuanto a eso de encaminar a los hijos o a los jóvenes en Dios, en ese camino que es Jesús, también algo muy importante, y aquí también como propaganda, es el homeschool ayuda mucho en eso, porque yo, digamos, no recuerdo ninguna clase donde no se comience con una oración. Entonces, eso de comenzar con una oración es muy importante porque de alguna manera va quedando en la cabeza de uno, tengo que orar o Dios está ahí para escucharme o eso. Y creo que también es un apoyo porque los papás pues no pueden hacerlo todo. Entonces, este homeschool ayuda mucho también en ese caso. Y bueno, pero y como ustedes como mamás o bueno, como familia, ¿sí? ¿Cómo hicieron para que los hijos como que quisieran de verdad por ellos solos ir a la iglesia o seguir en como su vida cristiana? Pues yo creo que es primero que algo pase en el corazón de uno con el Señor y eso se va a reflejar. Es decir, que uno ame al Señor y uno pueda manifestar ese amor en su casa. Porque siempre escucho familias donde hay integrantes que no son cristianos y una sí o otros sí. Y dicen, pero es que ella es diferente o ella habla diferente o ella se comporta diferente. Entonces creo que es importante eso, que uno siempre esté dando un buen ejemplo y un testimonio y que haya tenido un encuentro con el Señor para poderlo reflejar. Bueno, yo creo que aparte de lo que dice Tere, hay una labor y la palabra nos habla muy claro y creo que, como decía Brian, el homeschool es la herramienta más preciosa que el Señor nos ha dado porque habla de tiempo, habla de discipulado. El Señor dice que debemos instruir a nuestros niños en la mañana, en la tarde y durante el camino. Entonces no podemos pretender que nuestros hijos quieran o repitan algo que yo no les he enseñado. Y creo que el homeschool es maravilloso porque nos da toda la oportunidad para hacerlo y un homeschool como este mucho más, donde hay personas que aman al Señor y aman a los niños que están ahí enfrente de ellos. Pero creo que ¿cómo más ellos podrán conocer a Jesús si no es a través de mis labios y a través de mis enseñanzas? En el Salmo dice, cuéntales lo que vieron, lo que escucharon y no va a haber otra persona que se levante a sentarse con sus hijos en la mesa, a orar, a compartir o como decía Teria, a llevarles una palabra. Y también creo que hace parte de la cultura y de las disciplinas de la familia. Entonces, si ellos desde muy pequeños están instruidos y escuchan la palabra y oran junto a nosotros,
ya hace parte como de sus vidas también. Entonces yo nunca he escuchado un no de parte de mis hijos, sino que ya es algo que hace parte de mi casa. Ellos saben que debemos ir a la iglesia, o no sé, ellos quieren ir conmigo a la iglesia. Entonces creo que lo más precioso es poder tomarnos el rol de discipular a nuestros hijos y de tomar esa conexión o esa relación con ellos para enseñarles eso que queremos que quede ahí impregnado en ellos. Bueno, en mi caso también le doy la gloria a Dios por los hijos que me ha dado, que han sido como obedientes. Y como decía Paulita, que debemos instruir a nuestros niños porque cuando sean grandes no se olvidarán de esto, ¿sí? Todo hay una etapa. Cuando son pequeñitos, nosotras como mamás o como papás debemos llevarlos a la iglesia, debemos leerles la palabra, debemos enseñarle con el ejemplo y también que nos vean haciéndolo, ¿sí? Porque si vamos a leerle la Biblia, nomás que venga que le va a leer la Biblia y nunca me ven a mí leyendo la Biblia, pues ellos no van a aprenderlo. Entonces, cuando ya eso, y lo he visto en mis hijos, y yo les decía en ciertas ocasiones, les he dicho a los dos mayores, tranquilos, que en este momento yo les estoy enseñando de mi Dios, pero ustedes tienen que experimentarlo. Ustedes tienen que experimentarlo y cuando lo hagan, se van a enamorar aún mucho más, mucho más. Y eso últimamente se lo dije a Brian y yo le decía a Brian, amor, tranquilo, que cuando tengas ese encuentro único con el Señor, pero tú y Él, no te vas a querer apartar de Él. Entonces, cuando íbamos a la iglesia, recuerdo mucho, y voy a vender a Brian. Se vende papaya, papaya, piña, pera, manzana, sola, papaya, la piña, la pera. Íbamos a la iglesia y ya veía, pues Pipe ya llevaba un tiempito más y sí, que es el momento de levantar las manos y esto. Y Brian se paraba y se agachaba, ¿sí? Y yo decía, y mi mamá me decía, mire, que Brayitan, dile que Brayitan que levante las manos y yo, tranquila, llegará su tiempo, ¿sí? Él tuvo su encuentro con Dios y ya no las baja. Entonces yo digo, Señor, has hecho la obra en él. Entonces es permitir eso, ¿sí? Enseñarle nosotros como padres a los niños la palabra, instruirlos y después cuando ya ellos han tenido su encuentro con Dios, acompañarlos, seguirlos acompañando en ese proceso, porque van a haber muchas cosas. El mundo va a querer apartarlos, ¿sí? Porque son una bandera que ya hemos podido levantar como padres, pero el enemigo no quiere que la levantemos y que la mantengamos arriba. Pero entonces tenemos que ser ese apoyo en ellos, en seguirlos acompañando en esos procesos y en esos ataques que van a venir para con ellos. Ahorita que estamos hablando de qué pasa si nuestro hijo tiene un pensamiento diferente, cuando vamos creciendo vamos teniendo nuestras opiniones y nuestros pensamientos y vamos conociendo del mundo. ¿Y qué pasa si mi hijo empieza a tener cierta confusión con su sexualidad? ¿Qué harían ustedes o qué le dirían a un papá que está ahí? Yo he pensado hartas veces en esto porque esta temporada es muy común, ¿cierto? Y yo creo que lo primero que yo haría sería amarlo tanto como el día anterior antes de saberlo. Y creo que es un pecado igual que cualquier otro pecado, como la drogadicción o como cualquier otra desviación. Y creo yo que sin moverme de mis estándares y de las normas que hay dentro de mi casa, ese amor me llevaría a aumentar un clamor y a creer. Creo que nuestra esperanza es Jesús y nuestros hijos están sellados y marcados. Y bueno, el Señor quizás tenga un plan cuando ellos piensan o tropiezan diferentes. En mi caso, todo mi tropiezo hoy produce misericordia por los jóvenes, hoy produce amor para tenerles paciencia, un deseo gigante de animarlos y de decirles, ven, vamos otra vez, vamos de nuevo. Entonces yo sé que si el Señor permitiera eso, el Señor nos ama y Él me ama a mí y ama a mis generaciones. Entonces llegará el momento en que mi hijo vuelva en sí o mi hija y toda esa experiencia oscura va a ser para alcanzar una bendición maravillosa. No moriremos, mis hijos y yo no moriremos en el pecado. En cualquier momento ellos regresarán en sí
y el Señor nos dará la victoria. Una promesa que el Señor a mí me ha dado es que mi casa y yo serviremos al Señor. Y en eso yo descanso, ¿sí? ¿Qué les digo? Con amor. En una oportunidad tuve para decirles, el Señor creó hombre y mujer, ¿sí? Y en eso es lo que yo creo. Pero necesitamos hacerlo con mucho amor. No que ellos sientan la barrera y todo eso, sino con mucho amor y mostrarles cuál es el camino y para qué fueron creados, cuál es su identidad en Cristo, ¿sí? Entonces debemos hacerlo, pero todo con mucho, mucho amor y pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría de cómo debemos llevarlos a que ellos vean esa luz y ese camino por el cual deben seguir y para qué fueron creados, ¿sí? Yo estoy segura que ellos son creados para bendecir a otras generaciones, para sacar a muchos jóvenes más de esas situaciones. Entonces yo tengo como por eso, y yo les digo a mis hijos, todo lo que Dios permite que nosotros vivamos es para nosotros ayudar a otros, ¿sí? El Señor no nos va a dar una carga mayor a la que no podamos tener, ¿sí? Entonces, si llegase a pasar eso, yo creo que con mucho amor, sé que como humana dolería mucho mi corazón, pero descansaría en esa palabra, en que mi casa y yo serviremos al Señor. Bueno, yo creo que pues siempre es algo fuerte, ¿no? Es algo difícil, pero uno no puede dejar de querer a un hijo ni de amarlo en ninguna circunstancia. Entonces creo que eso lo lleva a uno a los pies del Señor, a clamar más por el Señor y creo que habría que reformar muchas cosas en la casa, porque pienso que ya estaría uno más pendiente de no hacerle sentir mal o de hacerle sentir excluido o cosas así como esas, pero creo que es a través del amor que uno puede lograr algo mejor para ellos y ayudarlos, y sé que el Señor y el Espíritu Santo nos guiarán en una situación de esas. Creo que uno no odia al hijo, odias el pecado. Y es algo con el cual uno tiene que luchar, ¿sí? Llevando a su hijito de la mano. Yo voy a decir algo del pecado que siento que lo tengo que decir. El otro día yo estaba en clase en la iglesia y me pareció muy bonito una frase que nos dijeron y es Dios te recibe con tu pecado y no te juzga y no debes sentirte con vergüenza, porque ese pecado dentro del futuro se va a convertir en gloria para alguien más. Ahora, si lo vemos así, suena feo. Pero ¿a qué voy? Ese día estábamos viendo sexualidad y ella decía, lo que para mí fue un pecado en su momento y me dio mucha vergüenza, ahora es un ejemplo para ustedes y las está glorificando. Entonces, pues eso. Entonces, ¿cómo manejarían ustedes eso de que el hijo piensa de que está en contra de en contra de lo que él piensa o en contra de lo que él hace? ¿Cómo se soluciona eso? Yo creo que pasa siempre. Los muchachos, por su inmadurez, ellos no pueden ver lo que uno está viendo. Yo creo que eso pasa desde chiquiticos. Los niños piensan, ¿y yo por qué no puedo cocinar? Y ya cuando están más grandes, ¿y yo por qué no puedo salir con mis amigos? ¿O por qué locura que no puedo tener un celular? Y eso es también precioso porque yo creo que así es como papá nos ve y es que nos ve y yo creo que el Señor se rasca la cabeza porque Él sí puede ver nuestro futuro, Él tiene el plano del tiempo sobre Él y uno se afana tanto y se angustia tanto por cosas que quizás ya Él las tiene solucionadas. Entonces yo creo que eso siempre va a pasar, siempre va a haber una lucha con el hijo y uno de que Él va a pensar que uno los está atacando porque no les permite ciertas cosas, pero yo creo que eso es lo precioso de la vida. Finalmente quizás no podamos cambiar esa verdad nunca, pero en el caso de nosotras las mamás, cuando ya tenemos hijos, como contaba ahorita Tere lo de Mayra, uno empieza, ya entendí, yo ya sé por qué mi mamá no me lo permitía o por qué no me dejaba tal cosa. Y creo que eso mismo sucede cuando tienen hermanos menores, ellos tampoco quieren que sus hermanos menores tengan o accedan a esas cosas porque ellos ya están viendo desde este otro ojo. Entonces yo creo que ahí se aplica la fe.
si ellos pueden confiar y obedecer en la voz de sus padres y nosotros tratamos de comunicárselo, el Señor los va a bendecir porque simplemente ellos nunca van a entender nuestras órdenes, solo es obedecer y confiar en fe como nosotros no entendemos a veces las cosas que el Señor nos ordena. Yo estaba recordando, mientras Paulita hablaba, cuando yo tenía mi edad de la juventud. Y yo recuerdo que, bueno, tenía una mamá enferma, en cama por muchos años, y yo quería ir allá al mundo. Yo quería ir a la fiesta, pero mi papá nos cuidaba mucho, mucho, demasiado. Entonces, hoy en día, cuando han pasado tantos años, yo en ese momento no lo entendía, y lloraba, y bueno, todo lo que hacen los muchachos, ¿no? Que por qué no me dejan ir, que por qué, si es que no voy a hacer nada malo. Pero ahora que han pasado los años, yo digo, bueno, gracias a Dios que mi papá nunca nos dejó ir, porque pienso que aunque el papá no sea cristiano, Dios guía a los papás, porque son las autoridades que Dios ha puesto para esos hijos. Y si ellos dicen no, ha de ser porque Dios les ha dicho de alguna manera que no. Y yo digo, bueno, si mi papá tal vez hubiera dicho, bueno, vaya, quién sabe no qué hubiera hecho, qué hubiera pasado. Así que yo creo que uno no se debe desgastar tratando de hacerles entender a los hijos por qué no, o por qué sí, porque en algún momento lo van a entender. Entonces, yo lo que hago es, pues, si puedo hablar con ellos y explicarles, y si no, pues sé que más adelante lo van a entender, porque es que yo creo que ellos están en una etapa de una lucha y que, como dice la palabra, el corazón de ellos está ligado a la necedad. Entonces ellos no pueden entenderlo, ellos no pueden entender por qué es que uno toma esas decisiones de no vas a tal lado o tal cosa o llegas a tal hora o sí. Creo que no lo pueden entender y que ellos, creo que lo mejor que puede hacer un joven es, como dice allá en el libro de Proverbios en el capítulo 3, 4 y 5, dice que ellos tienen es que confiar que Dios va a guiar a sus padres para lo mejor para ellos, ¿sí? Y que tienen que confiar en eso. Pero pues la verdad muchos de ellos no quieren hacerlo y pues se desbocan y hacen sus cosas, ¿sí? Pero el hijo sabio debería de aprender a hacer eso. Yo recuerdo que cuando estaba en 11, llegó la hora del paseo, ¿no? De 11. Entonces mi mamá que no me dejaba ir. Y todas mis amigas iban a ir. Y yo, ay, no, pero ¿por qué? Resulta que el que ahora es mi esposo, estábamos de novios hasta ahora. Y él le dijo a mi mamá, señora Elizabeth, déjela ir. Y mi mamá, no, porque es que esto, que yo no sé qué, no deje ir a los otros. Y que dijo, pero ¿qué ha sembrado usted en ella? Pero mi esposo no era cristiano, o sea, como dice la profetere, Dios le dio ahí su toquecito de sabiduría en ese momento y le dijo, no, pero ¿qué ha sembrado en ella? ¿Qué valores hay en ella? Entonces, ¿está segura de eso? Y mi mamá dijo, bueno, va a ir. Yo fui y vi cosas desastrosas que sucedieron en ese paseo. Fueron cosas locas, ¿sí? Y yo no era muy cristiana, asistía a la iglesia, pero no era así. Yo decía, ay, santo, o sea, Dios, ¿cómo me ha guardado? ¿Sí? Y yo decía, Dios mío. Y mis amigas, la que de pronto uno dice, ay, que mi amiga, y que, ay, que yo no sé qué, y somos igualitas, no somos igualitas. Y eso sucedió. Y yo decía, ay, pero estas, ¿por qué la embarraron de esta manera? Y yo, Dios mío. Y yo tenía mucho susto. Yo sentía un pavor allá en esta de verlas, cómo tuvieron algunas relaciones con los mismos compañeros. Entonces yo decía, qué caos total, ¿sí? Entonces, cuando llegaba el momento de ahora de ser mamá, yo decía, bueno, ¿yo cómo les voy a decir a mis hijos en ese día que me digan del paseo? ¿Cómo les voy a decir yo? No van a ir, ¿sí? ¿Yo cómo voy a hacer? Entonces, en el caso de Pipe, yo decía, bueno, pero la ventaja es que, pues, Pipe no llegó en un momento en que nosotros ya éramos cristianos, una familia cristiana como tal, pero pues teníamos las bases y eso, y ya al pasar el tiempo, pues fuimos conociendo de Dios y yo le decía, no, amor, y eso, aunque les he dado, yo les digo, vayan, eso, pero ustedes saben cómo se tienen que comportar, ustedes saben esto, todas esas cosas, y yo es, Señor, cuídalos.
Siempre es, Señor, en tus manos los entrego. En tus manos van a estar mejor que en mis manos. ¿Sí? Yo hago mi parte y el Señor hace la mejor parte. Entonces es una confianza en la cual nosotros debemos descansar. Para Brian de pronto que, no mami, yo me quiero peinar de tal manera, hacerme esto. Y yo, bueno, yo les digo, ¿cómo se verían? Piensa, ¿cómo te sientes? ¿Realmente te gusta? Yo los llevo mucho a que se cuestionen ellos de cómo se ven, cómo creen que eso les conviene o no les conviene, pues ya que son más adultos. En el caso de Mateo, ayer un ejemplo. Le dije yo, no debes estar en la calle porque hay mucho drogadicto ahorita en la calle y eso. Y él se salió y no me entendía y lloraba. Y lloraba y lloraba y me decía, pero mami, ¿pero por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y yo, amor, porque esto. Y sé que este es el momento que no lo ha entendido porque es un chiquitín. Pero ya cuando es un adolescente, ellos ya pueden hacer uso de razón y entender muchas de los ejemplos y de las cosas que nosotros decimos, no. Bueno, para ir terminando, podemos ir haciendo la conclusión y creo que mi conclusión es más desde el punto de vista del adolescente y puedo decir que nuestros papás nos aman, o sea, a pesar de que nosotros pensamos que no en ciertas situaciones como no los odio por tal cosa, nuestros papás nos aman. O sea, en todas las situaciones extremas que les puse, es muy bonito, entonces yo creo que eso podríamos dejarle a los jóvenes que pueden estar viendo esto, no solo a los papás, sino ellos nos aman a pesar de. Bueno, mi conclusión yo creo que es más como también entender, como si de la parte de, digamos, adolescente, de entender que ellos también son humanos, que mis papás son humanos, que cometen errores, sí, porque es verdad, y que en esos errores pues yo también puedo dar mi parte de entenderlos, de no, ay, si no me entienden, no, entonces me voy a ir de la casa o cosas así, no, porque pues también ellos, como decía Luciana, lo hacen con mucho amor, todo lo que hacen es amor, entonces ese mi apoyo también de entenderlos, de pronto no me gustó algo que me dijo, yo, mami, no me gustó lo que me dijiste, pero no es como grosería, ¿no? Sino también ponerles nuestros puntos de vista porque ellos tampoco entienden, no es que sus papás, pues no voy a decir algo feo, pero que sus papás no fueron los mejores tampoco, ¿sí? Entonces no tienen esos puntos de vista y ellos creen que lo que están haciendo está bien, pero a veces no. Entonces nosotros debemos también entender y también guiarnos de lo que dice la palabra. Bueno, yo quiero dejarle a los padres que busquen a Dios. Siempre la fuente debe ser Dios, ¿sí? Porque he visto muchos papás que buscan en Google cómo controlar la rebeldía de mi hijo y hasta ponen el nombre. Sí, no, esa no es la fuente. El Señor nos conoce como papás y conoce a nuestro hijito, al que puso en ese, al que completa nuestro rompecabezas de familia, de hogar. Entonces debemos ir a Dios. Y los chicos, o sea, yo no estoy de acuerdo con que los papás digan que nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. Yo considero que sí podemos ser amigos. Pero esos amigos, cuando un amigo es de los buenos, no quiere que tú caigas, no tapas ese error. ¿Sí? Ya los compinches son los que tapan los errores, pero nosotros podemos y como tratar de vivir como que, o sea, podernos poner en los zapatos de nuestros hijos para poder entender qué es por lo que están pasando y poder buscar junto con el Señor la mejor solución a su problema. Pero chicos, somos como amigos, podemos ser buenos consejeros. Bueno, Ya estamos Sí. conectados. Yo creo que adicionando a lo que dice Francita, dijo todo lo que yo pensaba, es la fe y yo creo que debemos confiar en que el Señor va a vencer y estaba pensando yo en estos días que yo no tenía al Señor cuando era adolescente, pero el Señor sí tenía los ojos puestos en mí. Entonces, sin importar que a veces no tenemos la familia ideal, escuchamos a Francito, algunos estarán pensando,
pero yo no soy amiga de mis hijos, pero mis hijos no son amigos míos, pero yo creo que no hay una familia ideal, sino que debemos confiar y tener fe en que el Señor va a obrar. Y yo conocí al Señor siendo joven y nadie en mi casa conocía al Señor. Y el Señor siempre tuvo los ojos puestos en mí. Y cuando fui, vine, hice, el Señor ha sido bueno y ha hecho. Entonces yo creo que mi conclusión es, yo voy a tener fe en que el Señor me va a guiar y a mis hijos también. Y Él es el padre de mis hijos y es mi padre. Entonces, así como yo pude perdonar a mis papitos por sus equivocaciones, yo sé que mis hijitos me van a poder perdonar a mí. Bueno, yo creo que decirles a los muchachos que sé que muchos piensan, incluso se van de sus casas pensando, me voy porque mi papá no me ama, ni mi mamá me ama. Y es muy doloroso ver que ellos están convencidos de eso. Muchos me han manifestado eso y se han ido de sus casas por eso. Están completamente convencidos de que no se les ama. Entonces decirle a los muchachos que eso es una mentira. Sí, es una mentira del diablo que les hace pensar que no son amados porque es que naturalmente uno no puede odiar a un hijo. Los hijos son una bendición para nosotros y por eso es que nosotras las madres y los padres hacemos tantas cosas, ¿sí? Nos sacrificamos, nos negamos a nosotros mismos y aunque no se les esté diciendo todos los días te amo, hijo, o no se les esté dando un beso, hay muchas otras cosas que nos demuestran o que les pueden demostrar a los muchachos que son amados. Y a los padres, no, pues que los momentos más difíciles o los retos que le ponen a uno los hijos solamente se pueden superar con el Señor. Porque las veces que he tenido que enfrentar situaciones muy difíciles en mi vida, solo es el Señor el que me ha sostenido y el que me ha levantado porque no he sabido qué hacer. Y creo que es casi siempre lo que los hijos le ponen a vivir a uno no sabe qué hacer. No tienen la respuesta porque ellos eligen y ellos deciden qué van a hacer, qué van a decir, cómo van a actuar. Y a veces los hijos son tan diferentes a los papás, porque la etapa en la que ellos se encuentran de la juventud es una época de convulsiones. Ya muchas veces hemos escuchado que científicamente ellos están pasando por un proceso de cambio, pero también creo que es un tiempo en el que ellos ya pueden ser responsables para elegir si aman al Señor o no, que también son responsables de empezar a pensar en lo que se van a enfrentar, formarse, porque aunque salieron de la niñez, creo que están en una transición para ser adultos, pero todavía no son adultos, pero tampoco son niños, ¿sí? Así que están en una etapa en la que tienen que pensar bien las cosas y decirles a los muchachos que escuchen el consejo de los papás. Dice que en la multitud de los consejos se halla la sabiduría. Entonces, preguntar, pedir consejo y así creo que va a ser un poco más fácil. Bueno, gracias a las profes por aceptar la invitación, gracias por esos consejos. Pues nos vemos en un próximo capítulo. Los queremos. Chao. Chao.